Bueno, egunon, eta eskerrik asko aurkezpen honetara etorrite izareten guztioi. Gaurkoan, udako klasiko bat aurkeztera etorri gara, urtero bezala, Vicente Munillaren omenez egiten den Donostiak hiriko nazioarteko bela estropada. Eta horretarako, hemen gure artean lagun batzu ditugu, Juanma Pereiro eta Jose Maria García Nautikoko kideak, Ainara Hernando Fundación Guainoteko ordezkaria, eta Maria Jose Campanillas estropadaren antolakuntza komitearen kidea dena. Pandemiak, dakizuten bezala, eragin asko izan ditu gure hirian, toki guztian bezala. Ekitari eta kirol probasko bertan behera gelditu dira. Baina estropada honetarako antolatzaileek jakin izan dute egoerari egokitzea eta dagozkio neurriekin estropada antolatzea. Eta horregatikan, lan horregatikan, eskerrak eman nahi dizkiet. Lan handia egin dutelako belaren munduan. Ospe handia duen estropada honi, aukera bat aurten ere emateko. Como acabo de comentar, no son tiempos fáciles, como todos sabemos, para organizar eventos deportivos. Existen numerosas medidas y condicionantes a tener en cuenta, y por eso una de las primeras cosas que quisiera hacer es felicitar a las personas que organizáis esta regata, este memorial, precisamente por este valor, por este ahínco en el trabajo y por organizar una edición más a pesar de las circunstancias. Un año más, las mejores embarcaciones del Estado, así como del sudoeste de Francia, volverán a competir en la bahía, en una regata que suele dejarnos imágenes espectaculares desde todos los ámbitos. Pero no me voy a extender yo mucho más allá, les voy a dar la palabra a las personas que me acompañan para que ellos den los detalles de las regatas y desarrollen en qué va a consistir esta jornada de regateo en la Bahía de la Concha. María José, cuando quieras. Eskerrik asko, Martín. Egunon, denori. En primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento nuevamente por cedernos la oportunidad de celebrar esta rueda de prensa. Como bien ha comentado el señor Ibabe, celebrar una regata de vela habitualmente ya es un poquito complicado, pero en tiempos de pandemia pues no ha sido fácil. Por desgracia, el año pasado tuvimos que interrumpir los 20 años consecutivos de Regata Munilla, pero eso también nos ha dado mucha fuerza, para volver este año con una versión un poquito reducida de lo que suele ser la Regata Munilla, ya que la jornada de regata va a ser exclusivamente el sábado, como posteriormente nos podrá explicar Juanma, pero hemos considerado que era importante retomar la vela y retomarla con fuerza. Quiero recordar que la Regata Munilla empezó hace ya 21 años para rendir homenaje a Vicente Munilla. Vicente Munilla fue un destacado regatista donostiarra que llevó la vela y el nombre de Donosti por todo el mundo. Participó en regatas realmente de renombre internacional y a su fallecimiento se consideró que creíamos que esta ciudad se merecía una regata de vela de carácter importante a todo el Cantábrico, donde viniera flota tanto desde Francia como hasta Galicia, como han venido en ciertas ocasiones. Y a pesar de que este año pues, la flota, debido a la pandemia, pues, va a ser un poquito más reducida de lo habitual, aún y todo vamos a estar ahí, vamos a contar con regatistas franceses, con regatistas vascos y consideramos que es importante volver a montar y a volver con fuerza en esta regata internacional. Y ahora paso la palabra a Juanma para que nos explique un poquito cómo va a ser la regata desde el punto de vista más náutico. Egunon, es una satisfacción estar un año más en la regata en recuerdo de Totó Munilla, del que yo tengo muy buenos recuerdos porque recorrimos medio mundo juntos navegando y regateando, y además tengo un recuerdo de que un magnífico amigo, un magnífico compañero y probablemente pues
con el que he tenido mejores resultados en las regatas de competición. La regata de este fin de semana, el sábado día 10, empezará en Fuenterrabía a la 1 y terminará aproximadamente, con los partes meteorológicos que tenemos y las previsiones, pues a primera hora de la tarde, hacia las 3, 4 de la tarde, yo creo que estarán llegando ya a Donosti. El parte meteorológico nos dice que delante de la Zurriola, aproximadamente a 1,5 millas, pues tendremos aproximadamente unos 10, 11 nudos de viento y los barcos no podrán venir con esquís porque tendrán que ceñir bastante, ya que el viento vendrá aproximadamente del noroeste, del 320. La regata será muy bonita porque va a transcurrir durante la subida de la marea, que siempre es bueno para que se genere viento, y la pleamar la tendremos a las 6 de la tarde aproximadamente, 6 menos 10, con lo cual en la bahía pues el espectáculo de los barcos entrando y que la gente lo pueda ver pues será muy atractivo. Y esperamos pues que haya una buena participación. He contactado con varios barcos de la flota francesa de Hendaya, que también se van a animar a hacer la regata y tendremos una participación pues de bastante alto nivel de buenos regatistas y buenos veteranos. Muchos de ellos además se acordarán de Toto, de las regatas que hacíamos con él en aquellos años. Y sin más, paso la palabra a mi compañera. Ni nire aldetik, lehenik eta behin eskerrak eman Why Not Fundazioaren izenean, izan ere, guretzako oso garrantzitsua da estropadak fidelki jarraitzea gure elkartea laguntzen. Joan den urtean, pandemia zala eta gauza asko, ekitaldi asko bertan bera geratu ziren, urte gogorra izan zen, eta berriro hemen egotea oso garrantzitsua da guretzako. Eta garrantzitsua da, bi aspektu kontutan hartuta, alde batetikan, dirua biltzea garrantzitsua da, eta finantziazioa aldetik, laguntza lortzea estropada honi esker, oso garrantzitsua da, baino baita ere, guk balio handia ematen diogu horrelako espazioetan osasun mentalari buruz hitz egiteko aukera izatea. Hori guretzako balio izugarria dauka horrek, izan ere tabu handia dauen gai bat da. Eta pixkanaka aurre iritziak puskatzen goaz, paretak botatzen, baina kostatzen da. Orduan horrelako leku batean, horrelako egun batean osasun mentala hitzgai izatea oso garrantzitsua da guretzat. Fundazioari dagokionez, ezagutzen ez gaitu zuen ontzako, esan bezala osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonekin lan egiten dugu, eta hortarako dauzkagu bi esparru nagusi. Gure zentroa, aisialdi zentro bat, bertan astean zehar ekintza ezberdinak egitea etortzen dira, bai ingleseko klaseak, frantsesekoak, zine tailerra, irakurketa kluba, horrelako ekintzak, ez da. Eta bestalde daukagu irrati bat. Irrati horrekin, gure zentroan irratia egiteaz aparte, ospitale ezberdinetara eta osasun mentaleko zentro ezberdinetara joeten gara, eta bertan irratsaioak egiten ditugu. Eta, egiten dugun hau guztia, jendearen laguntzari esker da, eta horrelako ekitaldien laguntzari esker. Beraz, oso pozik gaude berriro hemen egoteaz, eta horrelakoetan egoteko aukera izan da, beraz, mila esker. Eskerrik asko. Yo, antes de abrir el turno de preguntas, quiero cerrar agradeciendo, como he empezado, el esfuerzo que hace el náutico. Las dificultades también el año pasado pues no se pudo hacer. Hay un dicho, además, creo que viene a colación en el argot de los marineros, que dice que deberás de amarrar pensando que has de desamarrar. Y precisamente creo que es lo que hay que agradecer, ¿no? A pesar de las dificultades, pues la insistencia y la voluntad y el trabajo para volver a retomar esta regata, este memorial, tan merecido también para Vicente Munilla y que animo a todos los ciudadanos a que
con las medidas sanitarias que en este momento tenemos que tener encima, todos conscientes de ellas, pues disfruten en sus paseos por todo el litoral de este espectáculo, que sin duda alguna pues es un espectáculo enriquecedor de lo que es la ciudad y su visión también de ciudad de marineros y de navegantes. Y a partir de ahí abrimos un turno de preguntas, algunas cuestiones que consideréis. Sí, quería preguntarles a Juanma, María José, qué participación estimada que tenéis y qué tipos de barco participan. Hablamos de velas, pero no sé, uno que no controla como yo, no sé, se imagina que hay varios tipos. Algún dato un poco, no sé si técnico, pero ¿qué barcos participan y cuántos más o menos puede haber? Sí. Los barcos que van a participar en esta regata son barcos de crucero. Navegamos en una fórmula de rating de compensación, porque los barcos hay de varios tamaños diferentes y de varias construcciones diferentes, varios equipamientos diferentes. Entonces hay unas fórmulas para que los barcos compitan en tiempo compensado, que se llama. Hay un rating para cada barco y al final sale un resultado en tiempo real. Entonces, los barcos aproximadamente serán cada uno pues de entre 5 y 8 tripulantes cada barco. Y son barcos de crucero, algunos de muy buenas características y otros un poco más de paseo, familiares. Pero con este sistema de rating, pues la compensación que se les aplica a cada uno les permite competir en bastante igualdad de condiciones. ¿Y cuántos más o menos participarán? Aproximadamente yo creo que en estos momentos ya están apuntados 20 barcos. Y yo creo que hay gente, hay tripulantes, hay armadores que se fijan un poco más en las condiciones meteorológicas y dejan hasta el final para inscribirse. Yo creo que puede llegar a entre alrededor de 25 o 30 barcos podemos tener en la regata. Y desde la organización, si me permitís, quería aprovechar para agradecer también la participación, sobre todo a todos estos barcos que también en época de pandemia pues hemos tenido que aclimatar un poco la regata, ¿no?, a la situación actual. Pues no se va a hacer la entrega de premios como habitualmente se solía hacer en nuestro querido Palacio Miramar. Hay también cambios a la hora de hacer las inscripciones porque es principalmente vía online. Y bueno, a pesar de todo, contamos con ellos, contamos fielmente con su participación y realmente la regata sin los regatistas y sin los barcos no podría tener lugar. Así que mil gracias también a todos ellos por su apoyo, por su colaboración y por seguir adelante también en tiempos de pandemia. ¿Ahí? Sí, principalmente pues ha habido varios aspectos, ¿no? Desde el punto de vista náutico, como estábamos comentando, bueno, pues el tener los barcos también amarrados en la bahía con cierto número de tripulantes, etcétera, pues bueno, pues tenía ciertas limitaciones y se decidió pues reducirlo en una sola jornada. Por el otro lado, es verdad que la regata Munilla, tradicionalmente, aparte de ser una de las principales regatas de todo el Cantábrico, tenía un aspecto también muy social y teníamos la entrega de premios del sábado a la noche siempre en el Palacio Miramar, ¿no? En esa entrega de premios pues venían no solamente los tripulantes, sino también pues, bueno, gente un poco de todo ámbito social. Evidentemente este año no se puede realizar por la situación actual, ¿no? Entonces, no tenía mucho sentido en ninguno de los ámbitos, ni desde el punto de vista social, por las restricciones que la pandemia nos tiene obligados en este momento, como desde el punto de vista tampoco náutico, ¿no? Entonces, se tuvo que reducir, por lo menos la hemos sacado adelante en una jornada, la hemos mantenido.
y confiamos que vaya a ir todo perfectamente bien. La entrega de premios se realizará posteriormente, más o menos con el Real Club Náutico de San Sebastián, pues planteamos cara a octubre, noviembre, si la situación de la pandemia nos lo permite, pues se hará algo, si se puede, presencial, ¿no? Para que también los navegantes, que es importante que se junten, que estemos reunidos cara a cara y que se entreguen los premios también pues presencialmente, pues a ver si tenemos todos una situación mejor y podríamos hacerlo cara ya a octubre. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, mila esker, hemen usten dugu. Eskerrik asko. Vale. Eskerrik asko.